Buenos días, niños y niñas. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación. Entrevistamos para saber más de las plantas y sus beneficios. En las actividades anteriores has tenido la oportunidad de leer una infografía sobre el cultivo de plantas aromáticas en el hogar. Asimismo, has usado fracciones para hacer comparaciones en situaciones cotidianas usando plantas como referencia. Hoy responderás a estas preguntas. ¿Qué plantas hay en tu comunidad? ¿Cuáles son sus beneficios? Para ello, te invitamos a participar de esta actividad donde tendrás la oportunidad de entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre las plantas que hay en tu región y qué beneficios nos brindan. ¿Cuál es la meta a lograr? La meta es entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad o región y conocer los beneficios que nos brindan. Bien, tú sabes cómo se realiza una entrevista. Recuerda que en la semana 15 entrevistaste a los miembros de tu familia. En esa oportunidad, el propósito fue recoger información sobre las tradiciones y fiestas costumbristas de tu región. Lo estás recordando, ¿verdad? Ahora, una entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, etc., mediante una serie de preguntas. La persona que hace las preguntas se llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. Vas a realizar la planificación de tu entrevista. Esto lo vas a hacer antes de realizar la entrevista. Recuerda, el propósito de esta actividad, entrevistar a un miembro de tu familia o a una persona que viva contigo para recoger información sobre las diversas plantas que hay en tu comunidad o región y conocer los beneficios que nos brindan. Luego vas a organizar la información para la infografía que vas a elaborar al finalizar la próxima semana. Vas a iniciar la planificación de tu entrevista. Para ello, vas a realizar el presente cuadro y vas a responder las preguntas. ¿A quién entrevistarás? Entonces tú vas a escribir acá, entrevistaré a, y tú vas a decidir a qué miembro de tu familia vas a entrevistar, ya sea tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelita, tu hermano mayor. Entonces tú vas a determinar y vas a escribir aquí sus nombres y apellidos completos. ¿Para qué realizarás la entrevista? ¿Recuerdas el propósito? Para recoger información sobre las diversas plantas que hay en mi comunidad o región y conocer los beneficios que nos brindan. ¿Cómo lo harás? Entonces ahí también vas a escribir cómo vas a hacer tu entrevista. Lo haré a través de preguntas en forma verbal o escrita, o será grabada en audio o en video. Entonces tú vas a determinar cómo vas a hacer tu entrevista. Luego vas a organizar tus ideas. Observa con atención y elige qué aspecto de la variedad de plantas que se cultivan en tu comunidad o región te gustaría abordar durante la entrevista y vas a tomar nota de ello. Mira, aquí observas, aquí está la variedad de plantas que tú puedes hacer uso para realizar tu entrevista. Pueden ser plantas medicinales, plantas alimenticias, plantas ornamentales o de repente otras plantas que tú consideres. Luego vas a observar con atención y elige sobre cuál de ellas te gustaría conversar durante la entrevista. Ya, te repito, tú vas a elegir cualquiera de estos tipos de planta. Según el aspecto que elijas, vas a organizar tus ideas para realizar la entrevista al miembro de tu familia elegido. Por ejemplo, aquí también observas las preguntas que tú puedes realizar a la persona que vas a entrevistar, ¿no? Si eliges, por ejemplo, las plantas medicinales o de repente otro tipo de plantas, tú puedes preguntarle, ¿qué plantas se cultivan en tu comunidad o región? Elige una de tu preferencia. ¿Cómo se cultiva? ¿Qué cuidados necesita para su mejor crecimiento? ¿O qué beneficio nos brinda y qué otros usos tiene? Ahora vas a organizar y vas a preparar tu entrevista. Aquí tienes el esquema del cual te vas a guiar para
para realizar tu entrevista. Dice, organizando y preparando mi entrevista. Primero, presentación de la persona entrevistada. ¿Cómo vas a realizar la presentación de la persona a entrevistar? Vas a dar sus nombres y apellidos, su fecha de nacimiento, sus principales características, sus metas o sueños. ¿Cuál es el nombre del entrevistador? En este caso, tú eres el entrevistador. Entonces, tú vas a escribir acá tus nombres y apellidos completos. Nombre del entrevistado es la persona a quien tú le vas a formular la entrevista. Vas a colocar también sus nombres y apellidos. Recuerda que es un familiar. El tema, sobre qué tema vas a abordar, ya sea plantas medicinales, alimenticias, ornamentales u otra planta que tú consideres. Fecha, como la entrevista la vas a realizar hoy día, vas a colocar la fecha de hoy, jueves 8 de octubre del 2020. Luego viene el cuerpo o cuestionario. Aquí viene el desarrollo de la entrevista, donde tú vas a formular las preguntas. Aquí tienes algunos modelos de preguntas. Tú puedes agregar otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿qué plantas se cultivan en nuestra comunidad o región? Elige una de tu preferencia. ¿Cómo se cultiva? ¿Qué cuidados necesita para su mejor crecimiento? ¿Qué beneficio nos brinda? ¿Qué otros usos tiene? Finalmente viene el cierre. Aquí tú vas a pensar cómo vas a cerrar tu entrevista. Vas a continuar con la organización de la entrevista y vas a tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cómo presentarás a tu entrevistada o entrevistado? Ya lo hemos mencionado, ¿no? ¿Cómo vas a formular las preguntas a tu entrevistado o a tu entrevistada? Aquí vas a determinar cómo vas a hacer las preguntas, de manera oral, de manera escrita, a través de una llamada telefónica. ¿Qué palabras dirás para agradecer a tu entrevistada o entrevistado? Recuerda que tienes que agradecerle a tu familiar por el tiempo que te está brindando. ¿Tomarás nota o grabarás la entrevista? Tú vas a decidir si lo vas a escribir o lo vas a grabar. Antes de iniciar la entrevista, vas a tener en cuenta lo siguiente. Primero, vas a reunir a los miembros de tu familia y les vas a explicar el propósito de la entrevista. Y elige a tu entrevistado o entrevistada. Segundo, vas a acordar con tu entrevistado o entrevistada el día y la hora de la entrevista. Tienes que ser muy respetuoso de la hora propuesta. Tercero, vas a leer las preguntas con anticipación y si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. Cuarto, vas a ensayar cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Quinto, vas a prever los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas de la persona que vas a entrevistar. Ahora, para que lo hagas bien, es decir, para que tu entrevista sea un éxito, vas a tener en cuenta lo siguiente. Inicia la entrevista presentando a tu entrevistada o entrevistado y le vas a comunicar el propósito de la misma. Vas a mantener un contacto visual con la persona entrevistada mientras estén dando sus respuestas. Es muy importante el contacto visual. Realiza repreguntas para ahondar en el tema que se aborda. Vas a tomar nota o grabar las respuestas de la persona a quien vas a entrevistar. Vas a formular preguntas empleando un volumen adecuado de voz y demostrando seguridad. Te vas a apoyar en las preguntas que preparaste para la entrevista. Recuerda, eso lo has hecho en la planificación. Así podrás mantener el hilo de la conversación. Vas a escuchar con atención a la persona que estás entrevistando. Y vas a cerrar la entrevista con palabras de agradecimiento a la persona que estás entrevistando. En este caso, es un miembro de tu familia. Ahora, al iniciar la entrevista, ya tienes todo preparado. Es hora de recoger la información realizando la entrevista a la persona o personas con quienes has coordinado con anticipación. Vas a iniciar la entrevista según la hora acordada. Vas a respetar el horario que tú vas a acordar con la persona que vas a entrevistar. Vas a saludar y explicar el propósito de la entrevista. Recuerda, es recoger información
sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad o región y conocer los beneficios que nos brinda. Vas a iniciar la entrevista dando tu nombre y presentando a la persona entrevistada, así también como el tema de la entrevista. Luego vas a formular con claridad las preguntas que preparaste para este momento. Vas a grabar o vas a anotar en tu cuaderno o en una hoja de reuso la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas o las respuestas son breves, vas a ampliar el diálogo utilizando repreguntas, es decir, vas a formular otras preguntas. Al terminar la entrevista vas a agradecer ya sea a tu mamá, a tu papá o al integrante de casa elegido por su tiempo y por la información que esa persona te ha brindado. Vas a leer las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista del tema que has elegido. Luego vas a organizar la información en tu cuaderno o en una hoja de reuso que venías utilizando. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, la vas a compartir con los otros miembros de tu familia. Vas a comentar con tu entrevistada o entrevistado sus pensamientos acerca de la actividad realizada, cómo se sintió. Y si decidiste hacer más de una entrevista, vas a invitar a todos los miembros de tu familia que participaron a comentar libremente sobre el tema. Créeme que será una linda conversación porque lo van a hacer en familia. Puedes utilizar las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos conocer la variedad de plantas que se cultivan en nuestra comunidad o región? ¿Será importante conocer sus beneficios? ¿Por qué? Y tú vas a escuchar las respuestas que te van a dar los miembros de tu familia. Finalmente vas a reflexionar sobre tus aprendizajes logrados, de acuerdo al propósito de la actividad del día de hoy. Vas a recordar tu meta de aprendizaje, entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad o región y conocer los beneficios que nos brindan. Aquí vas a tener en cuenta los criterios para evaluar tus aprendizajes y vas a ir leyendo uno por uno. Por ejemplo, organicé mis ideas para preparar la entrevista. Si tú has logrado organizar tus ideas, entonces vas a marcar en el recuadro donde dice lo logré. De lo contrario, marcarás donde dice necesito ayuda. Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista. Escuché atentamente las respuestas de mi entrevistada o entrevistado. Tomé apuntes o grabé mientras escuchaba la información. Me expresé con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista. Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista. Si consideras que necesitas ayuda en algunos casos, vas a dialogar con un familiar para saber qué necesitarías mejorar para lograrlo. Tu familiar te va a ayudar para que tú puedas alcanzar tus metas. Luego vas a escribir 2 acciones que realizarás para lograr los aspectos que has identificado que te faltan mejorar. Y lo vas a escribir en este recuadro. Al final vas a escribir cómo te sentiste al participar de esta actividad, cómo te has sentido tú al realizar la entrevista a un miembro de tu familia. ¿Te has sentido feliz, satisfecho, contento? De acuerdo a lo que tú has sentido, lo vas a escribir. Muy bien, niños, entonces ya tenemos todas las indicaciones respectivas para poder realizar nuestra actividad del día de hoy, que es la entrevista a un miembro de tu familia. Entonces, niños, manos a la obra.